1. Sobre el destino de los hombres. Una de las más grandes incógnitas, que ha desvelado desde siempre al ser humano, es la referente a su destino. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el fin o propósito de cada uno de nosotros en esta vida? La cruenta realidad en la que nos movemos diariamente pareciera señalar que nos hemos convertido, al igual que la mayoría de nuestros antepasados, en meras piezas, ordinarias e intercambiables, de un sistema cuya estructura social, política, religiosa y económica resulta altamente inhumana e insensible. Ante ello cabe razonablemente preguntarse, ¿es este sistema perverso únicamente responsabilidad de la incapacidad e ignorancia humana? ¿O, acaso, hay alguna mano oscura detrás de ello? A mi modo de ver el asunto en cuestión, cada integrante de la humanidad puede optar, a grandes rasgos, entre dos clases disímiles de destinos. A. El primero, al cual califico de errado o antinatural, es el que predomina en el mundo desde sus albores. B. El segundo, al cual estimo como el congénito, innato o natural, constituye lamentablemente una rara excepción más allá de que, a todo evento, debería ser la regla imperante. Consecuentemente lo invito, mi estimado lector, a que juntos indaguemos con la mayor seriedad y profundidad posible ambas clases de destinos. Pero previo a ello quisiera aclarar un punto que resulta sustancial para poder avanzar con pasos firmes. Los descubrimientos así como avances científicos y tecnológicos con los cuales actualmente convivimos, y que cada vez resultan más sorprendentes, han obligado a la comunidad entera a una permanente revaluación o reacomodamiento de la historia, del presente y del futuro. En efecto, los permanentes hallazgos y las innovaciones en todas las áreas de las ciencias provocan la indispensable necesidad de revisar o actualizar, periódicamente, los paradigmas existentes sobre los cuales nos movemos y nos moveremos. Bajo tales parámetros, y a esta altura de los acontecimientos y conocimientos, resulta prácticamente innegable desconocer que la humanidad, desde su más pretérita infancia, no ha estado sola en este planeta Tierra. Pero cuando me refiero a tal convivencia, no me estoy refiriendo únicamente a la coexistencia con los organismos y animales de la naturaleza que todos más o menos conocemos. También estoy incluyendo a ciertos seres inteligentes, no humanos, que han tenido una relativa o significativa influencia, según el caso, sobre nuestro desarrollo como humanidad. No oso expedirme sobre cuántas especies de dichas entidades coexisten o nos han visitado, así como tampoco de qué lugar geográfico vienen. Más allá de que existen innumerables referencias, indicios y pruebas mitológicas, históricas, arqueológicas, religiosas, astronómicas, etc. Lo que sí afirmo, pues no me cabe la menor duda, es que no todas han sido benignas hacia el ser humano. A fin de sustentar con mayor peso lo recién afirmado procedo a citar, a continuación, al notable investigador Salvador Freixedo, quien nos brinda con absoluta claridad varias conclusiones muy interesantes sobre este asunto. Veamos algunas de ellas. El cosmos es muchísimo más complejo de lo que a primera vista se nos muestra. Y aunque parezca una paradoja, muchos de los que se llaman a sí mismos científicos, son los que menos se percatan de esta gran verdad, pues tienen la mente demasiado tecnificada y creen que solo lo que ellos pueden comprobar con sus aparatos o con sus cálculos, es lo que es real o posible. Pero no es así. Del cosmos apenas si conocemos una infinitésima parte, debido fundamentalmente a que el instrumento con el que contamos para conocerlo, nuestro cerebro, a pesar de ser un formidable instrumento en relación con su tamaño, es en fin de cuentas muy limitado, sobre todo comparado con la vastedad y la complejidad del cosmos. Las abundantes y diversísimas mitologías de todos los pueblos, que antaño se nos presentaron como fruto de la imaginación semi-infantil de los pueblos primitivos, poco a poco han ido ganando valor en los tiempos actuales, pues vemos en ellas ni más ni menos que el recuerdo, deformado por los siglos, de hechos sucedidos hace muchos miles de años. Los estudiosos de esta nueva teología tratan de esclarecer y corroborar estas mitologías, cotejándolas con otros hechos con los que nos encontramos en la historia y con multitud de fenómenos con los que nos encontramos hoy día. Lo que el estudio de estas mitologías va dando de sí, es que en la antigüedad remota y no tan remota, y muy pronto veremos que en nuestros mismos tiempos, seres que se decían celestiales, se les manifestaban a los asombrados habitantes de este planeta y les decían que ellos eran dioses todopoderosos o, más audazmente, el Dios creador de todo el universo. Los primitivos terrícolas, con unos conocimientos muy rudimentarios de la naturaleza, asombrados, por una parte, ante la belleza de lo que contemplaban, y aterrorizados por otra, no dudaban un momento de que estaban realmente ante los señores del universo y rendían sus mentes sin dudar, poniéndose incondicionalmente a su servicio.
Pero tenemos que dejar sentado como un hecho histórico incuestionable, que absolutamente todos los pueblos sin excepción, han obedecido y adorado a algún dios, del que decían que, de una manera u otra, se había manifestado y comunicado con sus antepasados a los que había instruido en muchas cosas, frecuentemente en cómo curar las enfermedades o en otros secretos de la naturaleza, habiéndoles prometido protección si eran fieles a lo que él les dijese, o más en concreto, si seguían las normas de vida que él les dictaba. La manera de manifestarse Yahvé al pueblo hebreo, no difiere fundamentalmente en nada, de la manera que otros dioses usaron para manifestarse a sus pueblos escogidos. Porque como ya dijimos, estos seres suprahumanos gustan de escoger un pueblo en el que centran sus intervenciones con la raza humana, y en el que influyen positiva y negativamente, a veces de una manera muy activa y directa. La experiencia de haber sido adoptados por un dios, es casi común a todos los pueblos de la antigüedad, con la circunstancia de que esta adopción conllevaba ciertas condiciones que eran también comunes a todos los pueblos. La exigencia de sacrificios sangrientos de una u otra clase, a cambio de una protección, que resultaba ser tan mentirosa y, a la larga, tan poco eficaz como la que Yahvé dispensó al pueblo hebreo. De hecho leemos en una nota de la Biblia de Jerusalén. En el lenguaje del Antiguo Oriente, se reconocía a cada pueblo la ayuda eficaz de su dios particular. Tanto Yahvé como Huitzilopochtli, uno de los dioses de los aztecas, les exigían a sus pueblos sacrificios de sangre. Entre los hebreos esta sangre era de animales, pero entre los aztecas la sangre era frecuentemente humana, como en la dedicación del gran templo de Tenochtitlán cuando, según los historiadores, se sacrificaron varios miles de prisioneros, abriéndoles el pecho de un tajo y arrancándoles el corazón, todavía latiendo y sangrante, para ofrecérselo a Huitzilopochtli. Yahvé, a primera vista no llegaba a tanta barbarie, pero parece que a veces acariciaba la idea. Recordemos si no, el abusivo sacrificio que le exigió a Abraham de su hijo Isaac, y que solo a última hora impidió, y el menos conocido de la hija de Jefté, Jue. 13. Este caudillo israelita le prometió a Yahvé que mandaría sacrificar al primer ser viviente que se le presentase a la vuelta al campamento, si Yahvé le concedía la victoria sobre los amonitas. Cuando volvía victorioso de la batalla, la primera que le salió al encuentro para felicitarle fue su propia hija. Y Yahvé, que con tanta facilidad le comunicaba sus deseos a su pueblo, no dijo nada y permitió que Jefté cumpliese su bárbaro juramento. Y este no es el único ejemplo de este tipo. Y conste que no decimos nada, para no extendernos, de los auténticos ríos de sangre que el propio Yahvé causó con las continuas batallas a las que forzó durante tantos años a su pueblo. Ríos de sangre que a veces provenían exclusivamente de su pueblo escogido cuando se encendía su ira contra ellos, cosa que sucedía, con bastante frecuencia. Hoy no tenemos absolutamente ninguna duda de que lo que los antiguos llamaban los dioses, y los enmarcaban en todo un complejo sistema de creencias y ritos, es exactamente lo mismo que los modernos denominamos con el genérico término de fenómeno ovni, cuando éste se entiende en toda su amplitud y profundidad. Es decir, las inteligencias que están detrás del llamado fenómeno ovni, son las mismas que los antiguos personalizaban en los diferentes dioses. En aquellos tiempos, estas inteligencias creyeron más oportuno, y menos riesgoso para ellas, el presentarse de aquella manera. Mientras que en nuestros tiempos, ante una humanidad mucho más avanzada tecnológicamente, han creído más oportuno presentarse bajo apariencias más fácilmente asimilables o tolerables por los hombres de hoy. Pero las intenciones de su presencia entre nosotros, o de su intromisión en nuestras vidas son, en el fondo, las mismas. Desde tiempo inmemorial los pueblos han sido siempre dirigidos por pequeños grupos de personas que con mayor o menor derecho han acaparado todos los poderes, haciendo que el resto de los ciudadanos estuviese a su servicio. Sin embargo, ahora no me estoy refiriendo a los gobernantes ordinarios, más o menos injustos, sino a otro tipo de personas más evolucionadas intelectualmente, aunque no moralmente, que tiene como fin el dominio del planeta entero. Estos grupos de personas, con una capacidad económica muy grande, actúan desde las sombras, valiéndose para ello de los poderes constituidos, sean estos financieros, políticos, militares o religiosos. En la actualidad podemos atisbar el poder de estos grupos en ciertos acontecimientos inexplicables de nuestra sociedad.
Por ejemplo, en el errático funcionamiento de las bolsas de valores en el mundo entero, en el malestar social que reina en muchas naciones, en la quiebra casi repentina de las finanzas de muchos estados, en el cambio radical logrado en cuestión de semanas en todos los países de la Europa del Este, etc. Tras todos estos hechos y otros tantos que se podrían aducir, no hay que ser muy perspicaz para adivinar unas mentes maquiavélicas, y en un sentido siniestras, aparte de poderosísimas. Dejando a un lado lo que hasta nosotros ha llegado sobre las sociedades secretas en la antigüedad, conocemos bastante bien las actividades de los templarios y los rosacruces en la Edad Media, e Illuminati, francmasones, Golden Dawn, etc., en tiempos más cercanos. No se puede negar que miembros de estas organizaciones fueron los causantes de grandes cambios en la sociedad de su tiempo. La capacidad que estas sectas de selectos tienen para disimular sus acciones, por horrendas y masivas que éstas sean, y para manipular a la opinión pública es increíble. Como las sociedades secretas son bastantes y sus propósitos varían grandemente, no es raro que sus estrategias también varíen y en ocasiones den la impresión de estarse haciendo la guerra. Pero lo que es incuestionablemente cierto es el hecho que subyace debajo de todas estas afirmaciones y conjeturas. Que en nuestro planeta, desde hace ya mucho tiempo, por no decir desde siempre, hay otros seres racionales que muy disimuladamente interfieren en las vidas de los humanos, tanto a escala general, condicionando la marcha de la historia, como a escala individual. No importa que los grandes líderes mundiales o locales no lo quieran reconocer. Estos lo desconocen por hallarse embebidos en la diaria y estéril lucha política y aquellos porque, además de estar atareadísimos en el juego de las relaciones internacionales, están inconscientemente manipulados por estas mismas inteligencias, que se valen de ellos para dominar el mundo. Dejémoslos en sus juegos y en sus sueños de grandeza y veamos cómo podemos responder a este reto que la humanidad tiene delante. Por no haberlo encarado nunca con decisión, le ha costado tanta sangre y la ha llevado al estado caótico en que en la actualidad se encuentra. Reina un malestar general. La mayoría de los seres humanos están descontentos con su actual nivel de vida. Hay millones de personas que se mueren de hambre mientras los gobiernos gastan ingentes cantidades de dinero en armas que solo sirven para matar y que podrían muy bien utilizarse para evitar que aquellos se muriesen de hambre. Las autoridades son odiadas en casi todos los países por los abusos que cometen. Y en otro orden de cosas, estamos destruyendo nuestro planeta, y de seguir así, dentro de muy pocos años se nos va a hacer inhabitable. Esta es la situación que en buena parte es debida a la perniciosa influencia que algunas de estas entidades extrahumanas han tenido sobre nosotros sin que hayamos caído en la cuenta de ello. Yo no niego y nunca lo he negado que haya extraterrestres buenos, que tratan de ayudar y que de hecho a muchos humanos los hayan ayudado. Ese tipo de extraterrestres me preocupan menos porque no espero de ellos ningún mal. Lo que sí digo y con total certeza, es que muchos de los tripulantes de los ovnis y muchas de las entidades no humanas que se nos presentan como benévolas, no lo son a la larga y de hecho han destruido las vidas de muchos seres humanos que se fiaron de sus palabras y promesas. Por eso afirmo que tenemos que estar muy alerta cuando nos relacionamos con estas entidades, porque no sabemos con quién estamos tratando. Y, aunque algunos no lo crean todavía, hoy sabemos con absoluta certeza que muchos de estos seres mienten mucho, por muy avanzados que estén en tecnología. Los dioses, en cambio, no son hombres. Algunos de ellos tienen el poder de manifestarse como tales, y de hecho lo han hecho en infinitas ocasiones, y hasta convivir íntimamente con nosotros cuando esto les conviene para sus enigmáticos propósitos. Pero en cuanto cumplen su misión o en cuanto logran lo que desean, se vuelven a su plano existencial en el que se desenvuelven de una manera mucho más natural y de acuerdo a sus cualidades psíquicas y electromagnéticas. Pero los dioses no son hombres. Y en una de las pocas cosas en que coinciden con nosotros es en el ser inteligentes, aunque sus conocimientos y su inteligencia superen en mucho a la nuestra. Por otro lado, creo que no hay más remedio que admitir que algunos o quizás muchos de ellos, procedan de otras partes del universo, siendo nuestro planeta solamente un lugar de paso o una residencia temporal, lo cual explicaría, por lo menos en parte, la falta de continuidad en muchas de sus actividades en nuestro planeta, y en concreto las grandes variaciones que vemos en sus intervenciones en la historia humana. En la misma Biblia tenemos pruebas de esto, si nos atenemos a lo que en ella leemos, y no le damos interpretaciones retorcidas contrarias a la letra del texto. Ya me he hecho eco de esto en varios otros lugares y he citado este curiosísimo texto de la Biblia que, muy extrañamente, los exegetas pasan por alto sin apenas dignarse hacer ningún comentario acerca de él. Tomará Aarón 2 machos cabríos y echará suertes sobre ellos.
una suerte por Yahvé y una suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío que le haya correspondido a Yahvé y lo degollará como expiación. Pero el macho cabrío que le haya correspondido a Azazel, lo soltará vivo en el desierto después de presentarlo ante Yahvé. Lev. 16, 5, 10. Yahvé, a pesar de que se presenta como el Dios supremo y único, reconoce la existencia de Azazel, que según una nota de la Biblia de Jerusalén, era el espíritu maligno que dominaba aquellas regiones desérticas, y no solo eso, sino que le reconoce sus derechos y no quiere buscarse problemas con él, siendo esa la razón de que le ordene a Aarón que suelte vivo el macho cabrío que le haya tocado en suerte a Azazel, para que éste haga con él lo que le plazca. Lo que los dioses han pedido siempre en la antigüedad y continúan pidiendo hoy, es ni más ni menos que sangre. Sangre tanto de animales como de seres humanos. ¿Por qué? No lo sé con exactitud. ¿Extraen ellos de la sangre algún producto que les sirva para algo? Tampoco lo sé. Lo único que sé con exactitud, y que sabemos muy bien todos los que nos dedicamos a investigar en el mundo de la omnilogía y de la paranormalogía, es que la sangre y ciertas vísceras, son el común denominador entre los dioses de la antigüedad, incluido el dios de la Biblia del Antiguo Testamento, y los ovnis de nuestros días. Existen varios pasajes del Pentateuco en los que Yahvé alecciona a Moisés acerca de cómo debe ser adorado. Quien ofrezca un sacrificio pacífico, si lo ofreciera de ganado mayor, macho o hembra sin defecto, lo ofrecerá a Yahvé. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará a la entrada del tabernáculo. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, derramarán la sangre en torno del altar. De este sacrificio se ofrecerá a Yahvé en combustión el sebo y cuanto envuelve las entrañas y cuanto hay sobre ellas, los 2 riñones y los lomos y el que hay en el hígado sobre los riñones Lev. 3, 1 y Sik. La sangre y las vísceras eran para Yahvé como una idea fija y obsesiva. Pero lo grave es que Baal, Moloch, Dagón, etc., les pedían exactamente lo mismo a los pueblos mesopotámicos. Y Júpiter Zeus les pedía los mismos sacrificios a griegos y romanos. Y si saltamos a América nos encontramos con que Huitzilopochtli les pedía lo mismo a los aztecas y con el agravante de que éste les exigía que la sangre fuese humana en ocasiones. Es decir, que los que hoy se nos manifiestan en los misteriosos ovnis son los mismos que en épocas pasadas se manifestaban como dioses a nuestros antepasados, a veces a bordo también de máquinas volantes, tal como nos dicen muchas historias antiguas, exigiéndoles adoración y sacrificios. Pues bien, en línea con esta idea e identificación, nos encontramos con otro hecho que no puede menos de llenarnos de pasmo, después de lo que hemos visto en párrafos anteriores. El hecho desnudo e irrefutable es el siguiente. Los ovnis acostumbran con cierta periodicidad, a llevarse determinadas vísceras y sobre todo grandes cantidades de sangre que extraen de animales, preferentemente vacas y toros, que previamente han sacrificado en granjas. Estas carnicerías, que siempre suceden durante la noche, han ocurrido prácticamente en todas partes del mundo. Hay grandes diferencias entre ellos los seres extraterrestres e intraterrestres en todos los aspectos. En cuanto a su posible origen, en cuanto a sus poderes o capacidades, en cuanto a su bondad o maldad en relación a nosotros, etcétera, etcétera. Creo que podemos llegar a la conclusión de que, al igual que entre los hombres, hay entre ellos grandes enemistades y también grupos afines. No son inmortales, aunque los griegos y romanos gustaban de llamarles así, en el sentido que nosotros solemos darle a esta palabra. Juzgando por nuestros patrones de tiempo, parece que su permanencia en su nivel de existencia es mucho más extensa que la nuestra en esta etapa terráquea. Pero parece que llegado un momento, mueren o abandonan el estado de dioses por mucho que en él hayan permanecido. Existe, por tanto, una fuerte tendencia científica moderna a considerar que los denominados dioses o demonios del pasado, no serían más que otra raza S de seres inteligentes pero no humanas, es decir lo que se conoce popularmente como seres extraterrestres y o intraterrestres. Bajo esta significativa concepción, por ejemplo, muchas de las conocidas teofanías que narran los libros sagrados, las leyendas, cuentos, relatos y mitos, orales o escritos, no serían más que la mera aparición o manifestación de entidades inteligentes, no humanas, y su relación con los hombres. Verbigracia. Los casos de los profetas Ezequiel, Moisés y Elías del Antiguo Testamento. Pasándolo en limpio se puede aseverar que,
los dioses mitológicos y los semidioses, los demonios, los ángeles, las apariciones marianas, las hadas, los genios, los duendes, los incubos o súcubos, los espíritus o fantasmas, los gnomos, los elfos, las ninfas, etc. encontrarían una adecuada explicación científica racional, bajo la nueva calificación o encuadramiento de seres extraterrestres, y / intraterrestres. El desarrollo de una, o varias, civilización /et y /oit podría /n estar perfectamente numerosos siglos más avanzada /s, técnica y científicamente, que la nuestra. Ello sin contar que además podrían ser más inteligentes que nosotros. Por tanto, no es en absoluto descabellado ni absurdo que se proponga la posibilidad de que una supracivilización, desde los principios de la humanidad, haya decidido intervenir genéticamente en la naturaleza, para que hoy seamos lo que somos, e incluso regular y manipular nuestro desarrollo. Sin embargo, bajo ningún concepto tales seres inteligentes, pero a todas luces no humanos, fueron ni serán superiores a nosotros en cuanto a su divinidad. En otras palabras, que una civilización posea mayores conocimientos, antigüedad y o tecnología no la convierte, bajo ningún parámetro, en los dueños de la humanidad, más allá de que así lo pretendan. 2. Dos destinos para una elección fundamental. Efectuada ut supra la aclaración pertinente, es momento de adentrar en el análisis pormenorizado de los dos destinos posibles sobre los cuales ya he hecho referencia. El primer destino sobre el cual he de referirme seguidamente es aquel que calificado como errado o antinatural y que, desgraciadamente, predomina en el mundo desde sus albores. Este se caracteriza básicamente por haber sido pergeñado, impuesto y perpetuado, por seres inteligentes, no humanos, involutivos, ya sea en forma directa y o indirecta. De ello se sigue que podría efectuarse la siguiente distinción. Por un lado, este desacertado destino para la humanidad ha sido ideado y desarrollado, en gran parte, por las referidas entidades extrahumanas involutivas de manera directa. Pero además, dicho destino artificial, se ha llevado a la práctica, con suma precisión y eficiencia, por todas aquellas personas que conforman las poderosas, numerosas y corruptas sociedades secretas, también autodenominadas logias, hermandades, fraternidades, iglesias, órdenes o escuelas de misterios. Ellas, no hacen más que acatar y ejecutar las directivas impuestas por las mencionadas potestades no humanas, en virtud de la su sumisión, idolatría y o temor reverencial que les prodigan. Entre ellas se puede perfectamente mencionar, a título meramente ejemplificativo, a los cruzados, los caballeros templarios, los colegios romanos de artífices, los rosacruces, los masones, los mitraístas, los sacerdotes judíos del templo de Salomón, los sacerdotes egipcios de Heliópolis, los Illuminati, la Ordo Templi Orientis, los milenarios, el Club Bilderberg, el Priorato de Sion, los misterios del tabernáculo, el Opus Dei, la Orden Martinista, Skull y Bones, la Iglesia Gnóstica Católica, la Orden de los Caballeros del Espíritu Santo, la Orden de los Caballeros de San Juan, la Orden de los Caballeros de Malta, la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro, la Oculta Iglesia del Santo Grial, la Orden de la Santa Arca de Enoch, la Orden del Sabai, la Hermandad Hermética de la Luz, la Hermandad Blanca, la Orden Hermética del Amanecer Dorado, el Comando Astar Sheran, la Logia Agape, los Alquimistas, el Gobierno de los 12, G12, Propaganda Due, P2, los Testigos de Jehová, el Ku Klux Klan, KKK, la Centauro número 996, la Logia Lautaro, los Druidas, los Ófitas, los Basilideanos, la Logia Luminosa, Sociedad del Bril, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los Umbanda, la Cienciología, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Mormones, la Logia Sol Naciente, el Bohemian Grove, la Hermética Orden del Alba Dorada, Hermetic Order of the Golden Dawn, la Orden de la Estrella Plateada, Astrum Argentum, la Hermandad Hermética de Luxor, los Maestros de la Piedra Negra, Wolf Sead, Bucan Snake, Scroll Key, los Caballeros Negros del Sol Negro, Bnai Brit, Hijos del Pacto o Hijos de la Alianza, Prince Hall, Order of the Palladium, o Sovereign Council of Wisdom, la Hermandad de la Verdadera Rosa Cruz, los Gnósticos, los Neonósticos, los Wiccanos y muchos otros cuerpos, aunque de menor fama o que aún permanecen en el más absoluto anonimato. Incuestionablemente, y sin excepción alguna, las organizaciones secretas reposan sobre una montaña de hipocresías, engaños y manipulaciones, tanto externas como internas, así como también sobre esotéricos o cifrados conocimientos, ritos y prácticas netamente involutivas.
Las sociedades secretas no solo son muy poderosas, influyentes, estratégicas, eficientes, altamente organizadas y dirigidas con magnánima inteligencia, sino que además, como si ello fuera poco, se distinguen por ser sumamente maleables y, por tanto, capaces crear o de infiltrarse, de manera encubierta, en todo lugar, entidad o ámbito que les sirva a sus objetivos. Asimismo, logran agiornarse o reinventarse bajo otra fachada ante las cambiantes circunstancias, aunque debe destacarse que su matriz central siempre permanece intacta y oculta. De ahí que podamos hallar su autoridad, solapada, en todo tipo de instituciones. Bancarias, crediticias, universitarias, religiosas, científicas, gubernamentales, políticas, empresariales, musicales, filmográficas, recreativas, tecnológicas, ufológicas, militares, medicinales, informativas también en organizaciones no gubernamentales, ONGs, terroristas, narcotraficantes, filantrópicas, mafiosas, etc. Incluso muchas veces, como ya fuera señalado, con aparentes posturas antagónicas pero que, si se corre el velo y se identifica a los verdaderos directores, podrá evidenciarse que en realidad no son tales. El especialista Fabio Zerpa nos enseña al respecto. Desde la más remota antigüedad se habla de ellos los seres extrahumanos con respeto y temor. Son voluntades superiores que condicionan el curso de la historia conforme a enigmáticas finalidades solo por ellos conocidas. Pueblos e individuos son señalados para cumplir destinos y así el devenir humano no es un ciego acontecer del azar sino un camino predeterminado. Este gobierno oculto se serviría de emisarios que actuarían en el seno de la sociedad humana, sirviendo ciegamente a los desconocidos en el cumplimiento de sus objetivos. Lo que sí parece cierto, es que escogen a sus emisarios entre destacados miembros de sociedades iniciáticas, algunas tradicionales y otras casi desconocidas, pero de viejísima data. Rosacruces, masones, teósofos, las más conocidas las sociedades iniciáticas, tienen como función de esta política sinárquica, la organización y preparación de sus miembros proporcionándoles conocimientos, gradualmente, hasta constituirlos en los grados altos, en adeptos integrados e identificados con sus enseñanzas. Por otro lado, respecto de las escuelas o sociedades de misterios, puede afirmarse que sus orígenes se remontan a los principios de la civilización del ser humano, por cuanto su historia y funcionamiento es sumamente amplia y compleja. Atento a ello, destaco que excede al objeto de este libro una explicación acabada de tal fenómeno. Lo que si no quisiera dejar de mencionar, sobre las logias o hermandades secretas, es que suelen emplear permanentemente, para sus iniciaciones, ritos, vestimentas, templos, etc., una vasta serie de símbolos y elementos mistéricos cuyos orígenes se remontan a un pasado extremadamente remoto. Si bien cada signo esotérico posee varios significados, de acuerdo al escalafón jerárquico en que se halle el miembro iniciado, en última instancia hay un par de ellos que, por su envergadura, son los que más frecuentemente se emplean y cuyo sentido es inequívoco. Estos son: el disco o globo solar alado, el ojo que todo lo ve, u ojo de Horus, la pirámide, la estrella de 5 puntas, pentagrama, la figura de Baphomet y la escuadra junto al compás. Remarcó que todos estos últimos herméticos símbolos se hallan íntimamente interrelacionados entre sí y suelen, por lo tanto, ser empleados, bajo diferentes modalidades, en forma conjunta. Adicionalmente, existen una infinidad de variantes y de combinaciones de los mismos que pueden observarse cotidianamente en casi todos los ámbitos. O sea que, las escuelas de misterios no solo los emplean abiertamente entre ellos sino que además encubiertamente hacia el resto de la sociedad. Para colmo lo más habitual es que no sean fáciles de detectar, sobre todo para los que no están interiorizados en el tema. Por ello, en el anexo primero del tomo 2, expondré el significado de los principales símbolos herméticos así como también múltiples ejemplos que sorprenderán a más de uno, no solo por la cantidad sino que además por las personas, físicas o jurídicas, que los emplean. Ser humano. A fin de sustentar con mayor peso lo recién afirmado procedo a citar, a continuación, al notable investigador Salvador Freixedo, quien nos brinda con absoluta claridad varias conclusiones muy interesantes sobre este asunto. Veamos algunas de ellas. El cosmos es muchísimo más complejo de lo que a primera vista se nos muestra. Y aunque parezca una paradoja, muchos de los que se llaman a sí mismos científicos, son los que menos se percatan de esta gran verdad, pues tienen la mente demasiado tecnificada y creen que solo lo que ellos pueden comprobar con sus aparatos o con sus cálculos, es lo que es real o posible. Pero no es así.
Del cosmos apenas si conocemos una infinitésima parte, debido fundamentalmente a que el instrumento con el que contamos para conocerlo, nuestro cerebro, a pesar de ser un formidable instrumento en relación con su tamaño, es en fin de cuentas muy limitado, sobre todo comparado con la vastedad y la complejidad del cosmos. Las abundantes y diversísimas mitologías de todos los pueblos, que antaño se nos presentaron como fruto de la 1. Sobre el destino de los hombres. Una de las más grandes incógnitas, que ha desvelado desde siempre al ser humano, es la referente a su destino. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el fin o propósito de cada uno de nosotros en esta vida? La cruenta realidad en la que nos movemos diariamente pareciera señalar que nos hemos convertido, al igual que la mayoría de nuestros antepasados, en meras piezas, ordinarias e intercambiables, de un sistema cuya estructura social, política, religiosa y económica resulta altamente inhumana e insensible. Ante ello cabe razonablemente preguntarse, ¿es este sistema perverso únicamente responsabilidad de la incapacidad e ignorancia humana? ¿O, acaso, hay alguna mano oscura detrás de ello? A mi modo de ver el asunto en cuestión cada integrandar, periódicamente, los paradigmas existentes sobre los cuales nos movemos y nos moveremos. Bajo tales parámetros, y a esta altura de los acontecimientos y conocimientos, resulta prácticamente innegable desconocer que la humanidad, desde su más pretérita infancia, no ha estado sola en este planeta Tierra. Pero cuando me refiero a tal convivencia, no me estoy refiriendo únicamente a la coexistencia con los organismos y animales de la naturaleza que todos más o menos conocemos. También estoy incluyendo a ciertos seres inteligentes, no humanos, que han tenido una relativa o significativa influencia, según el caso, sobre nuestro desarrollo como humanidad. No oso expedirme sobre cuántas especies de dichas entidades coexisten o nos han visitado, así como tampoco de qué lugar geográfico vienen. Más allá de que existen innumerables referencias, indicios y pruebas mitológicas, históricas, arqueológicas, religiosas, astronómicas, etc. Lo que sí afirmo, pues no me cabe la menor duda, es que no todas han sido benignas hacia el ser de la humanidad puede optar, a grandes rasgos, entre dos clases disímiles de destinos. A. El primero, al cual califico de errado o antinatural, es el que predomina en el mundo desde sus albores. B. El segundo, al cual estimo como el congénito, innato o natural, constituye lamentablemente una rara excepción más allá de que, a todo evento, debería ser la regla imperante. Consecuentemente lo invito, mi estimado lector, a que juntos indaguemos con la mayor seriedad y profundidad posible ambas clases de destinos. Pero previo a ello quisiera aclarar un punto que resulta sustancial para poder avanzar con pasos firmes. Los descubrimientos así como avances científicos y tecnológicos con los cuales actualmente convivimos, y que cada vez resultan más sorprendentes, han obligado a la comunidad entera a una permanente revaluación o reacomodamiento de la historia, del presente y del futuro. En efecto, los permanentes hallazgos y las innovaciones en todas las áreas de las ciencias provocan la indispensable necesidad de revisar o actualizar la imaginación semi-infantil de los pueblos primitivos, poco a poco han ido ganando valor en los tiempos actuales, pues vemos en ellas ni más ni menos que el recuerdo, deformado por los siglos, de hechos sucedidos hace muchos miles de años. Los estudiosos de esta nueva teología tratan de esclarecer y corroborar estas mitologías, cotejándolas con otros hechos con los que nos encontramos en la historia y con multitud de fenómenos con los que nos encontramos hoy día. Lo que el estudio de estas mitologías va dando de sí, es que en la antigüedad remota y no tan remota, y muy pronto veremos que en nuestros mismos tiempos, seres que se decían celestiales, se les manifestaban a los asombrados habitantes de este planeta y les decían que ellos eran dioses todopoderosos o, más audazmente, el dios creador de todo el universo. Los primitivos terrícolas, con unos conocimientos muy rudimentarios de la naturaleza, asombrados, por una parte, ante la belleza de lo que contemplaban, y aterrorizados por otra, no dudaban un momento de que estaban realmente ante los señores del universo y rendían su